Dios te bendiga. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Él nos habla a través de su palabra, que como la palabra dice, la palabra cumple el propósito para con lo cual es enviada, y esta mañana le pido a Dios que nos hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, que Él obre, que haga conforme al establecido, que si hay algo en nuestro ser que debe cambiar, o algo que debe ser renovado, restaurado, o algo que se murió tiene que revivir en nosotros, el Espíritu de Dios haga la obra perfecta en nuestra vida. Clamamos que Dios obre conforme a su bondad y su eterna misericordia, porque yo sé que Él tiene un propósito y que su palabra no es enviada simplemente por ser enviada, sino que Él derramará su amor y su misericordia y se manifestará en nuestra vida para su propósito eterno. Dios quiere que obremos, hagamos y vivamos conforme lo que Él ha establecido. No solamente que digamos somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, pero no obedecemos. O no queremos entender, o decimos a veces, es que no alcanzo a comprender, esto es para otro. La realidad es que es para nosotros y es hoy. Dios quiere que se haga hoy en nuestra vida y que Él quiere obrar conforme a su bondad y su misericordia en nosotros, pero lo más importante es obedecer, como la palabra dice, no ser oidores olvidadizos, sino oidores que ponemos en práctica la palabra de Dios para poder vivir conforme Él lo ha establecido. No como nosotros queremos, sino vivir conforme Él lo ha declarado o como Él quiere que nosotros vivamos. No como nosotros queremos, sino como Él lo ha establecido para nuestra vida. Le pido a Dios que obre en nuestra vida esta mañana, que haga conforme a su bondad, que trabaje en nuestro corazón, que Él nos muestre qué es lo que tiene que cambiar en nuestra vida, que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Y si hoy el Espíritu Santo te está hablando, atiendas a su voz, a su llamado perfecto, que obedezcas a lo que Él te está diciendo o nos está hablando, que debemos caminar conforme al propósito eterno de Dios. Y el tema esta mañana es cómo recoger miel en vez de picaduras. Y entonces iniciamos de esta manera. Poca gente en realidad se da cuenta de la importancia de las palabras que hablan. ¿Cuánto hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo transcurren las 24 horas de nuestro día? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué dicen nuestras palabras realmente? No hay manera sobre enfatizar la importancia de lo que decimos y sin embargo, la mayoría de la gente no lo piensa, soliendo hablar sin pensar. ¿Has hablado alguna vez de esta manera? Hablar sin pensar, decir solo por decir las cosas, sin meditar lo que estás diciendo. El escritor e inspirador clásico Og Mandino una vez se preguntó, ¿por qué será que tantos de nosotros hacemos lo imposible para ofender a otros con nuestra crítica y ofensivos juicios que suelen perseguirnos después? ¿Por qué será entonces que tanto de nosotros hacemos lo imposible para ofender a otros con nuestra crítica y ofensivos juicios que suelen perseguirnos después? ¿Cómo nos expresamos? ¿Por qué ofendemos a otros con nuestras críticas y ofendemos con nuestros juicios, pero luego todo esto nos persigue y nos alcanza? ¿Por qué permitimos también que nuestras bocotas caben hoyos tan profundos en nuestro camino que detienen nuestro progreso personal? Cuando abrimos la boca más de la cuenta porque no meditamos ni pensamos lo que estamos diciendo, ¿qué sucede? ¿Nos detenemos y no logramos progresar? ¿Será que esto, más que aquella voluntad de fracasar que ya ha tocado? ¿Será que nosotros queremos fracasar? ¿O permitimos que nuestras actitudes, todo lo que hablamos y decimos, haga daño y nos lleva al fracaso? De esta manera continúa Mandino el comentario. Si nuestra lengua ha estado ocupada acumulándonos enemigos que no necesitamos y que pueden hacernos daño, no hay mejor momento que ahora para dejar de hacerlo. Si meditamos por un momento,
Si nuestras palabras han lastimado a otros, si nuestras críticas o juicios han lastimado a otros y nos han creado enemigos, ¿no es más importante mejor callar y permitir que sea Dios quien obre y haga en la vida de otros? Qué triste sería que tan insignificante hábito destruya nuestro gran potencial. Otro escritor inspirador y clásico bien conocido describió los peores efectos de la crítica a quienes la reciben. Dale Carnegie, en su libro titulado Cómo ganar amigos e influir en la gente, declara que la crítica es inútil porque coloca a un hombre a la defensiva y suele animarle a justificarse a sí mismo. La crítica es peligrosa porque lastima el precioso orgullo del hombre, su sentido de importancia, y despierta ¿qué? Resentimiento. Meditemos, la crítica es peligrosa, ¿por qué? ¿Por qué es peligrosa? Si analizamos por un momento y permitimos que Dios nos enseñe esta mañana, podemos entender y comprender esto, que debemos tener cuidado con lo que hablamos y decimos. La crítica es orgullosa porque lastima el precioso orgullo del hombre. Su sentido de importancia lastima el precioso orgullo del hombre y su sentido de importancia. Pero hay otro punto importante. Y despierta también el resentimiento del hombre. Dale Carnegie nos recuerda, cuando tratamos con personas, recordemos que no estamos tratando con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, llenas de prejuicios y motivadas por el orgullo y la vanidad. Si nosotros nos damos cuenta y observamos claramente y entendemos esto, que tratamos con criaturas emotivas, llenas de prejuicios y motivadas por el orgullo y por la vanidad, entonces vamos a tener cuidado cuando hablamos o decimos algo, o cuando hacemos alguna crítica de alguien. Es importante pensar que se nos advierte que la crítica es una chispa peligrosa, una que puede causar una explosión en el polvorín del orgullo, una explosión que algunas veces apresura la muerte. Carnegie continuó y brindó buenos ejemplos para sus planteamientos. El general John Argoul fue criticado y se le impidió ir con el ejército a Francia. Aquel golpe a su orgullo acortó probablemente su vida, y la crítica amarga empujó al poeta inglés Thomas Charleston al suicidio. Recuerdo, el filósofo griego Pitágoras dijo una vez: una herida infligida por la lengua es peor que la provocada por la espada, ya que la última afecta solo el cuerpo, mientras que la primera afecta el espíritu. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando nos expresamos o criticamos o hablamos de los demás. No pueden ser nuestros juicios y tampoco pueden ser lo que nosotros pensamos. La Biblia, la palabra de Dios, Santiago, el discípulo de Cristo, nos advierte acerca del veneno de la lengua y describe a algunos que intentan usar su lengua para alabar y bendecir a Dios y luego se voltea y la usan para hablar maldad contra otros. En Santiago capítulo 3, versículo 9 al 10, la palabra dice así. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 10. Con ella, dice la palabra, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos usar nuestra lengua para maldecir y hablar mal de nuestros hermanos y luego mantener nuestra relación con Dios como que si nada hubiese pasado. Debemos meditar cómo vivimos, qué hacemos y cómo nos comportamos. ¿Por qué a veces juzgamos, criticamos y señalamos
y no vemos dentro de nosotros, podemos causar tanto daño al corazón de las personas que debemos estar realmente tomados de la mano de Dios para poder hablar y decirle a alguien lo que le tenemos que hablar. La palabra dice claramente que la conducta de la lengua es característica de la gente que es hipócrita. El hipócrita, dice en Proverbios 11:9, con la boca daña a su prójimo. Pero si por un momento pensamos y meditamos en esto, ¿quién es hipócrita? Alguien que presenta una máscara que realmente no tiene o que no es. Está sonriendo, pero detrás está molesto. Realmente no demuestra lo que hay en el corazón, porque dice una cosa, pero se comporta de otra manera. La Biblia entonces es clara al decirme que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. El gran maestro de todos los tiempos, que fue Jesucristo, el maestro real y verdadero, podemos hablar bien claros que cuando él confrontó a los fariseos, les habló como eran. El hipócrita se refiere a alguien que es farsante, a alguien que no es lo que dice que es. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos revela que nuestras palabras delante de Él y de los demás son importantes. En Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 dice: pero yo les digo que el día del juicio todos los tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Esta es la Nueva Versión Internacional. Yo les digo que el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Ciertamente, este no es un mensaje negativo, cuando comprendemos la importancia y el poder de nuestras palabras. Las podemos usar como para bien. Dios quiere que nosotros usemos nuestras palabras para bien y no para hacerle daño a nadie. Debe estar claro que esta palabra no es un mensaje negativo, porque entonces le damos importancia al poder de nuestra palabra, que las podemos usar para bien. Proverbios capítulo 18, versículo 21, en la NBI o Nueva Versión Internacional dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Con la lengua se puede bendecir para vida, pero también se puede dar para muerte. Santiago, el discípulo de Jesucristo, le agregó que así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense por un momento lo que él está diciendo: que un gran bosque se incendia con tan pequeña chispa, y que también la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos que contamina el cuerpo y encendida, dice, por el infierno. Un gran bosque que incendia una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Los textos que explicamos que la vida es controlada por las palabras controlan la vida. Ellas desatan entonces autoridad. Las palabras determinan el curso de los eventos, porque cuentan qué deberíamos entonces hacer al respecto. Ellen G. White, una de las fundadoras del adventismo del séptimo día, dio una respuesta muy buena e inspiradora en la cuestión de lo que hablamos acerca que las palabras determinan el curso de los eventos, porque las palabras desatan autoridad. En su libro titulado Ministerio de Sanidad, animó a cultivar el hábito de hablar bien de los demás.
pensar en las buenas cualidades de aquellos con quienes nos juntamos y ver sus errores y fracasos tan pequeños como sea posible, pero que la realidad es que debemos hablar bien de los demás. Y siguió animando de esta manera: cuando seamos tentados a quejarnos por lo que alguien ha dicho o hecho, elogie algo de la vida o carácter de esa persona. Cultivemos ser agradecidos. Alabemos a Dios por su maravilloso amor en darnos a Cristo para morir por nosotros. Y para aquellos que disfrutan burlarse de la crítica, ella advirtió esto claro: el hablar mal es una maldición doble, cayendo más pesadamente sobre quien habla que sobre quien escucha. Quien riega semillas de disensión y de contienda, cosecha en su propia alma sus mortales frutos. El mismo hecho de buscar lo malo en los demás desarrolla maldad en quienes la buscan. Al pensar en las falsas ajenas, somos cambiados a la misma imagen. Entonces, en lo que juzgamos, por eso dice, no juzgues. ¿Por qué? Porque en la misma medida con la que tú mides, volverás a ser juzgado, pero un poco más. Ella aconsejó: en vez de criticar y condenar a los demás, digamos, necesito trabajar en mi propia salvación. Si coopero con quien desea salvar mi alma, debo cuidar de mí mismo con diligencia. Necesito convertirme en una nueva criatura en Cristo. Entonces, en lugar de debilitar a quienes luchan contra el mal, se les va a fortalecer con palabras de ánimo. Y agregó: somos demasiado indiferentes a la relación con los demás. Muy a menudo olvidamos que nuestros compañeros necesitan simpatía, necesitan fuerzas. Ayudémosles entonces con nuestras oraciones y hagámosles saber que lo hacemos porque son importantes para nosotros. Santiago entonces afirmó en Santiago 1:26: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña ¿a quién? A sí mismo, y su religión no sirve para nada. Que debe estar claro para nosotros: si yo me creo religiosa o me creo hijo de Dios, pero no le pongo freno a mi lengua, me estoy engañando ¿a quién? A mí misma. Mi religión entonces delante de Dios no va a servir para nada. Recordemos que nadie sabe cuándo acaba la vida. Nuestra vida, dice la palabra, es como un vapor que aparece por un momento para entonces desaparecer. Así que te animo a que no permitas que tu vida muera como la de un insecto, sin hacer algo bueno por ustedes mismos y para su prójimo. Rebecca Barlow Jordan nos recuerda: no es lo mucho que logramos en la vida lo que cuenta en realidad, sino cuánto le damos a los demás. No es cuántas metas alcanzamos, sino cuántas vidas realmente nosotros tocamos. Creamos en lo imposible, aferrémonos a lo increíble y vivamos cada día su máximo potencial. Podemos marcar la diferencia en nuestro mundo. Antes de concluir, debemos entender esto. Hay una historia de un canto de un ave. Sufi Bayasi dice acerca de sí mismo: era un revolucionario cuando joven, y toda mi oración a Dios era: Señor, dame la energía para cambiar el mundo. Al acercarme a la mediana edad y darme cuenta que la mitad de mi vida se había ido sin cambiar a una sola alma, cambié mi oración: Señor, dame la gracia para cambiar a todos aquellos que entren en contacto conmigo, solo a mi familia y amigos, y me sentiré contento. Ahora que soy anciano y mis días están contados, la única oración a Dios es: dame la gracia para cambiarme a mí mismo. Si hubiese orado de esta manera desde el principio, no habría desperdiciado mi vida. Pidámosle a Dios
que nos dé la gracia para cambiarnos a nosotros mismos. Permitamos que Él obre y que Él haga en nuestra vida conforme a su propósito y su bondad eterna. Permitamos que Él nos levante conforme a su bondad. Permitamos que Él ponga las palabras de vida en nuestro corazón, en nuestra vida, para tocar la vida de otros, para que otros puedan recibir y cambiar conforme Él lo ha establecido. Permitamos que Dios nos levante y no desperdiciemos la vida en juzgar, criticar, señalar o ver los problemas y los defectos de los demás, porque en vez de recibir picaduras, vamos a recibir entonces ¿qué? Miel. Porque Dios quiere que vivamos en esa paz eterna que permanece para siempre. La lengua es un miembro tan pequeño que así como una chispa puede incendiar un bosque, puede hacer también mucho daño, no solo a la vida de la otra persona, a mi vida personal. Dios requiere de nosotros, porque dice la palabra que delante de Dios vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. ¿Quiere recibir miel? Da miel. Da palabras dulces de amor y misericordia a los demás. Extiende la mano sobre quien necesita y permite que Dios pueda tocar tu vida. Ya no ores a Dios, Señor, enséñame a cambiar a otros. Pídele y dile, Señor, dame vida, y que en esta vida, cuando yo haga algo, yo te agrade a ti. Cámbiame a mí mismo, cámbiame y renuévame a mí. Hazme alguien diferente y distinto, porque cuando Él es cambiado por el poder de Dios, la palabra nos enseña, entonces tenemos olor a Cristo. La palabra es clara al decirnos, no te engañes, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo no puedo engañar a Dios. Dios conoce lo que hay en lo profundo de mi corazón y debo caminar conforme a su bondad y su propósito, y debo hacer como Él lo ha establecido. Que nuestra lengua se sujete al orden de Dios. La palabra me enseña y está en Proverbios y dice, o en un salmo, y dice la palabra así: pon guarda sobre mi lengua. Quiere decir, pon un guardián sobre mi lengua. Que el Espíritu Santo nos enseñe a hablar, a decir lo que Él quiere, sin lastimar el corazón de las personas, para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de los demás. Entonces podré decir, tengo una vida de éxito y he prosperado, porque la vida de otros ha sido tocada y cambiada, porque mi vida fue la primera en cambiar. Que mi lengua pueda extenderse en amor y misericordia hacia los demás, no en juicios, no en señalamientos, sino teniendo amor y misericordia, para que en vez de recibir picaduras, pueda recibir miel. Que Dios te guarde, te bendiga y te prospere. Cuida de lo que hablas y dices. El poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Ten misericordia de ti mismo. Dios te bendiga.